deseo expresar la voluntad de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con los Estados Unidos y proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Bueno, es repetir lo mismo que le estuvo diciendo durante 8 años al presidente Barack Obama. Tenemos con nosotros a Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre, y precisamente antes de escucharlo con la reacción a lo que ha dicho Raúl Castro y las posibles nuevas relaciones entre la administración Trump y el gobierno de Raúl Castro, la dictadura cubana, el Centro para una Cuba Libre nos hizo llegar un ejemplar haciéndole recomendaciones al presidente Trump. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Y no sé si te quieres referir primero a estas declaraciones en Dominicana de Raúl Castro. Podemos hacer las dos cosas. Uno, creo que es muy lamentable que después de 50 y tantos años de revolución hay otro mandatario cubano que está con los ojos en Washington esperando a ver qué decisión o qué cosa quiere el presidente estadounidense, cuando el mandatario cubano debería no conversar con el señor Trump, sino conversar con los otros cubanos y dejar que los otros cubanos pudieran definir qué es lo que quieren para su país. Pero evidentemente los temas recurrentes del levantamiento del embargo, relaciones de respeto. Yo nunca he conocido buenas relaciones con irrespeto en ninguna parte del mundo. Se supone que el respeto está implícito en unas relaciones. Ahora, ¿a dónde va todo esto? Porque también Tillerson y el presidente Obama han dicho que hay que revisar esa política, lo ha dicho Trump, que hay que revisar esa política porque se le dio todo a Cuba por nada a cambio. En realidad la política del presidente Trump va más allá de la cuestión de Cuba. El presidente estadounidense dice que muchas de las medidas, de las acciones ejecutivas del presidente Obama eran o ilegales o arbitrarias, que no habían ido al Congreso de los Estados Unidos. Y en ese caso, si el presidente Trump cumple lo que ha dicho en repetidas ocasiones, muchas de las medidas anunciadas por el señor Obama se vendrán abajo. Hay otro tema, Frank, que usted ha luchado mucho para que no se cerrara ni radio ni televisión Martí, ni las emisiones de Estados Unidos hacia Cuba y hacia otros países, Radio Europa Libre, Radio China Libre, etc. Sí. Ahora hay una comunicación enviada a los empleados donde se nombra a los señores Matthew Ciepelowski y Matthew Schuck como una especie de representantes de la transición del presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Bueno, que la transición también ha llegado o comienza a llegar a Radio y TV Martí. Mañana en Washington tengo entendido va a haber una reunión muy importante con todo esto. Lamentablemente, la política del señor Obama, por ejemplo, con respecto a la cuestión del terrorismo, donde sacó a Cuba de la lista de los países terroristas, también tiene que ver con las concesiones que se hicieron a través de Radio Martí. Es decir, el gobierno de La Habana por mucho tiempo se quejaba de Radio Martí, que había que cerrar Radio Martí. Bueno, el señor Obama no cerró Radio Martí, pero por ejemplo los programas de noticias fueron cancelados. ¿Los programas de noticias? Los sábados y los domingos no hay programas de noticias. Hay pequeños segmentos. Boletines. Unos boletines, pero no hay ese tipo de cosas. Radio Martí, que es el medio que más reciben, por el que más reciben información los cubanos, se ha quedado solo con 2 frecuencias. Gran parte del dinero de Radio Martí lo han pasado para el internet, lo han pasado para el website. ¿Y esa fue una decisión de la Casa Blanca? Nadie sabe en este momento cuáles son las decisiones, pero yo me imagino que los funcionarios de Radio Martí, en una situación como la del señor Obama y de Cuba, tenían que estar muy al tanto de lo que quería que hicieran la Casa Blanca.
El paso a seguir se parece mucho a lo que sucede con la embajada en La Habana. El señor Obama quiere o quiso nombrar al encargado de negocios para que fuera embajador. En Washington hay muchas personas, en el Capitolio, por ejemplo, que dicen que el señor Trump debe de tener otro funcionario que no esté identificado con la antigua administración. Y yo creo que independientemente de las calificaciones, la habilidad, la competencia de las personas que manejan Radio Martí en este momento, si están de alguna forma muy marcados con la política del señor Obama, sería mejor que el gobierno buscara otro trabajo en otra entidad que no fuera Radio Martí para ellos. Ahora bien, parece un signo trágico que desde las gobernaciones de Magoo, a principios del siglo XX, la orden del presidente Wilson, una de las órdenes del presidente Wilson fue Keep Cuba Quiet, mantener a Cuba estable. En este concierto de naciones ahora, en este mundo tan complicado y con la tarea enorme que tiene por delante esta administración, el tema del muro, el tema de México, el tema del flujo migratorio, el tema del narcotráfico y del terrorismo, que son tres temas fundamentales. Sí. Cuba no es una prioridad, dicen muchos. Entonces volvemos a caer en lo mismo de que keep Cuba quiet y no vamos a acelerar mucho para que no se desestabilice la zona. Lo que pasa es que Cuba no es solo Cuba. Cuba son los barcos de espionaje rusos en la bahía de La Habana. Cuba es la base de espionaje ruso que dicen que van a establecer. Cuba es la relación de los terroristas que viven en Cuba, que han matado policías norteamericanos. El señor Trump, naturalmente que le va a decir a La Habana, ustedes tienen que devolver a esos terroristas, asesinos que están en Cuba, a las cortes norteamericanas, o Cuba tiene que volver a la lista de los países que ayudan al terrorismo. Le hace Joan Chesimar y los otros que están ahí. Hay más de un centenar de ese tipo de personas. En Radio Martí, volviendo a eso, lamentablemente Josefina Vidal, la jefa de del Buró de Estados Unidos. Sí, pero que todo el mundo dice que es un alto oficial de la seguridad del Estado. Fue deportada de aquí. Sí. Radio Martí en su webpage le dio la portada hace unos días, donde ella, Josefina Vidal. Sí, donde ella hace unas declaraciones prácticamente amenazando al presidente Trump de la forma en que debería comportarse. Yo entendía que Radio Martí era para que el pueblo cubano se enterara de noticias que eran prohibidas en Cuba. Yo creo que las declaraciones de la señora Vidal en contra del presidente Trump, seguro que las tiene Granma y las tienen las radios cubanas. No entiendo por qué Radio Martí, claro, era al final de la administración Obama, quizás esa fue otra concesión del expresidente. Ahora bien, ¿cómo ve Frank Calzón el tema de que el tema cubano, como muy bien ha dicho, no es un tema bilateral, implica muchas variables? No solamente el tema de Rusia, que quiere regresar a la zona, la China también, los países, los grupos terroristas, que se encuentran algunos de ellos ya en Venezuela, el nombramiento de Tarek El Aizami, que es un miembro activo de Hezbollah y de otros grupos extremistas del Oriente Medio, que le han dado santuario en la isla Margarita, eso es ampliamente sabido. La amenaza para la administración velada es: déjennos tranquilos porque le ponemos esto malo, incluyendo Venezuela, incluyendo Centroamérica, Ecuador, nuevamente. Volvemos a la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría en el caso cubano nunca... La Guerra Fría terminó desde Washington, pero desde Cuba continuó todo este tiempo. Es decir, en este momento, por ejemplo, hay cientos de millones de dólares robados al fisco norteamericano que están en el Banco Nacional de Cuba. El señor Obama no hizo nada para recuperar. Es decir, el señor Trump, si él cumple su juramento de cumplir con la Constitución, de respetar las leyes, va a tener que tomar medidas en el caso del arreglo con Cuba, en el caso del arreglo con Irán y en otras situaciones similares. Frank Calzón, como siempre es un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.